todo se pasmó de repente, pero bueno, para que se vea que todo esto es en vivo, que pues hay dificultades técnicas también, y pues vamos a arrancar esta transmisión de Sabías de Raíz que. Hoy tenemos un invitado igual muy especial como cada Sabías de Raíz que, un maestro que pues tuve la oportunidad de conocer, que tuve la oportunidad de conocer hace poco tiempo, el año pasado, hace unos días prácticamente, pero bueno, es una eminencia, me encanta cómo explica también sus temáticas, específicamente la zona norte del Estado de México, Coatlinchan. Y bueno, sin más preámbulo, Estéreo, si podemos dar la semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Sí, así es, amigo Juan, parece que llevas prisa, Algo, para apurarnos y recuperar ¿verdad? los 15 minutos que Pero ya, perdimos. mira, Nervioso, ya estamos nervioso. al aire. Sí, ya Ya estamos al estamos aire. y en vivo. Amigos del Valle de México, muy buenas noches. Ya estamos en viernes de Sabías de Raíz. Que mi amigo Juan anda un poco apresurado porque tuvimos algunas situaciones de ahorita para podernos conectar, pero qué bueno que ya estamos con todos ustedes. No sin antes agradecerles el iniciar este nuevo año 2026 junto con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros, con el Valle de México desde su raíz. Y efectivamente, iniciamos el año con el pie derecho, con un gran invitado que tenemos, pues hace poco de conocerlo, pero que nos trae un tema demasiado interesante. Y pues bueno, se los presento. Él es el maestro Hamid Alday Martínez. Es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el IPN. Es especialista en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Es maestro en educación por parte de la UVM y cronista del municipio de Cuautitlán. También es parte del Consejo de la Crónica Municipal de Texcoco. Es miembro también de la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México. Es director del proyecto cultural La Piedra Rodante y también es integrante de la exposición itinerante Hijos de la Cuenca de México. También es conferencista, expositor de temas sobre Cuautlinchan y sus alrededores, y se ha presentado en lugares internacionales y nacionales como en el Cuarto Congreso Internacional Semilleros de Investigación 2025. En el Museo Nacional de Antropología, también ha estado en el Museo del AIFA y en el CCBM de Texcoco, así como en la Casa de Cultura, entre otros lugares. Y esta noche, aquí en el Valle de México, desde su raíz, lo tenemos con el tema Cuautlinchan histórico. Hamid, Sí. este es tu espacio. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Buenas noches, ¿cómo están todos? Agradezco que estemos en este espacio. Les agradezco, Juan, Esther, muchas gracias por abrir esta oportunidad a muchas personas que nos encanta la historia, la cultura. Siempre es maravilloso tener espacios en donde podemos tener un poco de tiempo para expresarnos. Y pues bien, el tema que yo les voy a platicar el día de hoy es Coatlinchan histórico. Es el resumen de lo que es Coatlinchan, que es la comunidad a la cual yo pertenezco, en la cual yo soy cronista y me gusta participar llevando a cabo pues todo lo que se pueda con tal de que se vuelva a reconocer la historia de esta comunidad, porque nos vamos a dar cuenta que es muy histórica, solamente que pues a veces hay parte de la historia que queda escondida, pero pues este es nuestro trabajo, parte del trabajo del cronista, volver a revivir todo esta parte histórica. Entonces, pues ahí está la portada, viene un poco de todo, entonces pues vamos a empezar. ¿Me ayudan pasando las diapositivas, por favor? Pues Coatlinchan se funda, pero el primer nombre que recibe como tal es Techachalco.
Y esto lo podemos ver en un documento que es el Códice Xolotl. Es el único documento que hasta hoy se ha encontrado, yo he encontrado, en el cual nos indica cuál era el primer nombre de Coatlincha. Esto cuando Nopaltzin, el personaje que ustedes ven ahí arriba de un cerro que es el Tetzcoatzingo, su padre Xolotl lo envía a Nopaltzin precisamente a la misión para ampliar su señorío. Ellos vienen desde el otro lado de las montañas, vienen aquí al Valle de México y entonces empiezan a ver que no está olvidado, hay lugares, ¿no? Hay civilización ya. Entonces, pues ellos deciden pues ampliar ese señorío en estas tierras. Entonces ahí vemos a Nopaltzin, dice, observando esas esferitas que ven arriba de los ojos de Nopaltzin o a su alrededor, nos indican observación, dice, en varios tiempo estuvo observando y observó, perdón, esta región de Texcoco, de Huexotla y de Techachalco, que fuese el primer nombre de Coatlinchan. Techachalco, que significa precisamente el montón de piedras encimadas. Le podemos a la siguiente diapositiva. Si nosotros nos damos cuenta, el códice Xolotl es muy preciso y nos marca el lugar donde se encuentra Techachalco. Es un lugar aquí en Coatlinchan, en donde desde la montaña vamos a observar exactamente los mismos puntos que observó Nopaltzin y y tiene todas las características de este códice. Desde ahí podemos ver Huexotla, Texcoco y el Tetzcoatzingo, así literalmente como lo representaron en aquel tiempo los escritores de los códices. Y vamos a ver que en esta región ya se encuentra, ya hay, vamos a ver aquí en la parte de abajo, parte de esa cerámica, parte de la cerámica techachalca. Los techachalco, fue un pueblo, mis conclusiones a las que he llegado, que es un pueblo incluso anterior a los teotihuacanos, guarda muchas características del pueblo teotihuacán. Entonces, me ayuda a la siguiente, por favor. Vamos a observar precisamente algunas características que nos sigue representando el Códice Xolotl, donde nos marca que dice que Techachalco, su glifo lo marcan como 3 piedras encimadas, dice, y cerca de ahí hay una pequeña cueva. Vamos a ver que precisamente, como les decía, ese lugar sigue guardando esas características. Ahí vamos a ver esas 3 piedras que marca el glifo como tal, y vamos a ver cerca de ahí también esa cueva. La cueva no es como tal una cueva que pensáramos que podemos entrar profundamente, sino es una pequeña cueva sobre una piedra, de donde ahí se deriva el famoso glifo de la serpiente. Ya en estudios que realizo posteriormente, analizo bien y la cueva tiene totalmente la forma de una serpiente. Entonces, vamos a recordar que para las culturas prehispánicas, las cuevas son las entradas al inframundo. Son la entrada, ¿no? Son bocas que abre precisamente la tierra para que el ser humano pueda ingresar hacia ellas, ¿no? Son entidades sagradas. Posteriormente a todo ello, de la fundación de Chachalco, su florecimiento, es cuando se funda ya ahora sí Coatlinchan. Muchos, muchos fíjate que confunden Coatlinchan con Cuautlinchan. Cuautlinchan es un pueblo de Puebla, ¿no? Incluso les voy a contar rápidamente una anécdota. Hay un maestro que estimo mucho, que una vez dice, no, mira,
te compré un libro muy interesante, por cierto, me salió muy caro, pero es para tu biblioteca. Y dice, viene algunos mapas y glifos y códices, ¿no? Y te va a servir mucho para tu estudio, ¿no? Yo muy emocionado, ¿verdad? Y entonces ya cuando llega con un libro de aquellos antiguos, ¿no? Bellísimo, pero lástima, y decía Cuauhtlin Chan. Y entonces le digo, híjole, es que es Cuauhtlin Chan es el de Puebla y nosotros somos Coatlinchan. Bien, Coatlinchan viene dividido en tres partes, Coatl, serpiente, In, que es la los, y Shan, Chantli, la casa. Entonces, la habitat, la madriguera, el cubil, por eso la traducción literal de Coatlinchan es la casa de la serpiente. Pero después, si nosotros vemos que la interpretación, el náhuatl también refiere a una interpretación filosófica, ¿no? Es un ejemplo. Netzahualcóyotl significa el coyote hambriento, pero si tú te quedas con esa traducción, pues dices, pues es un coyote que tiene hambre, ¿no? Pero si lo llevas a una traducción filosófica como lo utilizaban nuestras culturas prehispánicas, pues es el coyote pero sabio, ¿no? El coyote que tiene esta percepción de ser voraz, pero de ser inteligente, ¿me entienden? Lleva otro trasfondo. Lo mismo pasa con Cuatlín. La serpiente para las culturas prehispánicas, ¿qué representa? Sabiduría, conocimiento, fortaleza. También la serpiente como tal tiene esta parte de ser hombre deidad, Quetzalcóatl hombre, pero también es Dios. Entonces, mucha sabiduría, mucho conocimiento. Por eso a veces también Coatlinchan en la interpretación filosófica se refiere como la casa del conocimiento, la casa donde se crea el conocimiento. De ahí vamos a ver que recibe varios nombres, como le venía diciendo, el primero que fue Techochalco, Coautlinchan, Coatlinchan Altepet, algunas en la época novohispana, Coatlinchan lo escribían con Y, Coatlinchan, y hasta el nombre actual que es Villa San Miguel, Coatlinchan. Ese es el actual nombre que refiere nuestra población. ¿Podemos continuar, por favor? Entonces yo lo pronuncié mal, maestro. En la época prehispánica, en este mismo códice Xolotl nos da muchos datos muy interesantes sobre qué funciones tenía Coatlinchan en esta región. No, si no, no se sepan, Coatlinchan fue la primera capital de la Coloca, ¿no? El primer lugar donde se funda el conocimiento, pero te digo, es parte de eso. Entonces, ahí se crea mucho conocimiento y muchas formas de crear y de pensar, ¿no? El pensamiento de los acolhuas de toda esta región. Por lo tanto, entonces, en el Códice Xolotl nos vamos a ir encontrando, por ejemplo, en esta parte, que eran creadores de textiles, ¿no? De textiles muy finos. Podemos pasar a la siguiente lámina. Y esto lo comprobamos porque en la región de Coatlinchan vamos a encontrar muchos de estos elementos que se conocen como los malacates. En los campos de cultivo de Coatlinchan hay muchos campesinos, esta es parte de alguna colección de algunos campesinos que al arar sus tierras, al voltear, se encuentran muchos malacates bellísimos, desde pequeños a grandes. Esto quiere decir que tenían una dedicación para el hilado desde cosas muy finas hasta cosas muy gruesas. Por eso están diferentes tipos de tamaño. Se encuentra este tipo de vasijitas que son vasijas precisamente, vamos a ver en el Códice Mendocino, la función que tenían estas pequeñas copas en donde se recargaba el malacate con un pequeño palo y se hacía girar como un hilar. Y entonces ahí lo iban girando y se iba creando el hilo. Tuvo grandes gobernantes, ¿no? En el año 13 se realiza, es tan importante Coatlinchan
en la función del florecimiento de toda esta región, que incluso aquí vemos en la lámina 7 del Códice Xolotl cuando coronan a Netzahualcóyotl, ¿no? Y entonces dice, la coronación de Netzahualcóyotl se llevó a cabo en Huexotla. Ahí se nombra como príncipe heredero, ¿no? Y están los cuatro personas importantes para atestiguar es- este hecho. Entre ellos, pues ahí está el señor Opantecutli, que es el señor de Coatlinchan. Ahí está arriba su glifo. ¿Ya se dieron cuenta? El glifo de Coatlinchan, la misma cuevita con la serpiente que sale. Quiere decir que vean la importancia que tiene Coatlinchan en el desarrollo de la sociedad prehispánica. La siguiente, por favor. En este mismo códice vamos a encontrar hasta dónde llegaba la comunidad, hasta dónde tenía Coatlinchan como tal para extender su señorío o hasta dónde tenía relación con otros pueblos. Vamos a ver esta lámina que ahí aparece la muerte del señor de Huejotzingo. Hasta arriba en la parte superior derecha, vamos a ver, dice que ha muerto el señor de Huejotzingo. Y entonces hacen el llamado a todos los pueblos más importantes, pues para que vayan a su funeral. Y entre ellos, ahí está el señor de Coatlinchan. O sea, la relación que tenían no solamente con la población de esta zona de la cuenca, sino que tenían esta parte de comunicación y, ahí se me fue el nombre, y relación con ya comunidades ahora sí que del otro lado de las montañas, ¿no? Y relaciones bien establecidas, ¿no? Porque anteriormente no a cualquier persona las invitaban a este tipo de eventos, ¿no? Que eran muy sagrados y muy significativos para ellos. Ahí está lo que les decía, aparecen varios señores, entre ellos el señor de Coatlinchan. Ahí están presenciando el sepelio del señor de Huejotzingo. ¿Y qué creen que esto de caminar hacia Huejotzingo y hacia Puebla, pues se ha trasladado hasta el pensamiento moderno? Les voy a decir, fíjense, estos son glifos prehispánicos que los vamos encontrando en diferentes partes de la montaña. Nos dice en su tesis Víctor Arribalzaga, que ha estudiado bastante esta zona también, que probablemente este tipo de señalamientos en las rocas es para ir indicando que van por el camino correcto, ¿no? Porque anteriormente, pues, ¿cómo hacías una señalización o cómo les decías, por aquí es el camino, ¿no? Entonces, una teoría que tiene Víctor Arribalzaga es precisamente que hacían estos señalamientos, que vas por el camino correcto. Y fíjense que ahora en Coatlinchan hay una tradición, se sigue manteniendo una tradición de ir caminando. Anteriormente iban a estos lugares donde se hacía veneraciones a la deidad Tlaloc, ¿no? Al monte Tlaloc o a San Miguel del Milagro, que también ahí había un adoratorio a Tlaloc, a Cacaxtla, ¿no? Y entonces hoy los pobladores de Coatlincha siguen caminando hasta allá, hasta esos lugares, en peregrinación. Pero ahora, claro, va dedicado a las deidades de San Miguel. El 8 de mayo se hace una peregrinación de 3 días. Y aquí vemos algunos personajes, esta fotografía de los años 40, cómo pues la gente ahí va caminando en esa peregrinación, ¿no? Es algo que ya traen en la sangre, ¿no? En el ADN, ¿no? Algo así como la visita a Tonantzin, Guadalupe, ahí en el Tepeyac. Y vamos a ver, miren, fotos desde los años 40 hasta fotos modernas en donde aparecen. Vamos a ver, como les decía, que Coatlinchan pues es un pueblo pues bastante amplio. También, y como fue capital de la Colhuacan, pues tiene que tener
pues una élite de guerra, ¿no? No puedes, en esa época no podía, es como hoy las naciones, ¿no? No puedes ser una nación poderosa si no tienes un ejército poderoso. Sabemos que anteriormente, en la época prehispánica, lo que hacía muy fuerte a los señores y a su ampliación eran los pueblos, tener un excelente ejército. Y entonces vamos a ver, igual en el Códice Xolotl, varias batallas que se llevan en estas regiones, en donde precisamente aparece el pueblo de Coatlinchan, ¿no? Indica que Coatlinchan pues tenía un pueblo también que sabía pelear, ¿no? De buenos guerreros. Podemos a seguir la siguiente lámina, por favor. Aquí esta lámina me gusta explicar porque ahora sí que como dicen, Coatlinchan estaba en los mejores eventos. Este evento nos marca cuando Tezosomoc, el señor de Azcapotzalco, manda a matar a Nezahualcóyotl y a su padre. Es la lámina que nos indica. Entonces dice que reúne a los pueblos de esta región para dar la orden que tienen que matar, ¿no? El año es el 4 conejo, ahí está. Y entre ellos ahí está Coatlinchan, ¿no? Está Coatlinchan observando, dice, observando y escuchando ahí en este pequeño cerro que existe, ¿eh? Hoy en la actualidad, ese cerro en donde está este guerrero, parece como una pirámide, ya se dieron cuenta, todavía existe ahí en los límites de Papalotla, es el barrio de Toltecateopa, le llaman o Toltecateopa. Ahí sigue, y sigue ese montículo, ese montículo ahí sigue presente. Ahí fue donde se hizo el llamado para la persecución de Nezahualcóyotl. Ahora vamos a ver, nos centramos a esta parte, ¿no? A la parte donde Coatlinchan se da a conocer a nivel mundial. Siempre Coatlinchan pues aparece en muchos libros de historia, ¿no? Ahí vemos a Leopoldo Batres, a Chavero, a Celia Nutal, que ellos tienen 3 documentos, los cuales les llama la atención, donde ya empiezan a mencionar este gran monolito. Este gran monolito que, pues, aquí en Coatlinchan lo conocemos como la piedra de los tecomates. ¿Por qué lo conocemos la piedra de los tecomates? Este monolito estaba acostado, ¿no? Había unas teorías que decían, no, es que estaba parado y se cayó, etcétera, etcétera. No. Lo que hemos encontrado es que esa era su posición. Estaba en una cañada de agua mirando al cielo porque es una deidad de agua. Entonces, aquí en la comunidad se le llama piedra de los tecomates porque vean, aquí tiene en la boca unas perforaciones. Un tecomate es una jícara, una pequeña jícara, algo así. Voy a poner este es un platito, pero este es una jícara. Entonces, esa jícara, pues en agua de tecomatl, ¿no? Entonces, por eso nosotros le llamamos tecomatl. Algunos le llaman Tlaloc, algunos le llaman Chalchiutlicue. Tlaloc, porque Leopoldo Batres, cuando viene y desentierra al monolito, encuentra algunos restos óseos de pequeños. Entonces, como son restos óseos de pequeños, lo asocia precisamente con con ofrendas hacia Tlaloc. Entonces, por eso de ahí viene que es Tlaloc. Y Chavero, en su libro de México a través de los siglos, defiende que no, que es una Chalchitlicue. ¿Por qué? Por las características de la falda, etc. Entonces siempre ha existido esa especulación. ¿Quién es? ¿Qué es en realidad ese gran monolito? El más grande de América. ¿Y quién lo descubrió? También hay una teoría. ¿Quién dio con él, no? Hay varias teorías, hay muchas teorías, pero entre de las crónicas que he recapitulado, me llama mucho la atención. Esta no quiere decir que sea la correcta, sino a mí me llama la atención y es la que quizá tenga más coherencia, más orden y por los tipos de archivo también que he encontrado a través de su familia, de este señor que se llama José Luz Fermoso Mesa, que era
él era en realidad habitante de Huexotla, pero todos esos habitantes venían a la montaña de esos lares, venían a la montaña de Coatlinchan porque pues el trabajo de en esa época para estas personas era la carbonería, ¿no? El monte era su modo de bajar tierra, bajar leña. Entonces, para subir a la montaña, para hacer carbón, para traer leña, para bajar tierra, pues tienen que pasar precisamente por la cañada. Entonces, la familia de José Luz Fermoso, puede pasar la siguiente, por favor. Eh, va viendo que José Luz Fermoso, estas son las condiciones originales que les digo, en las que Leopoldo Batres encuentra estas figuritas y la asocia con un tlaloc. La siguiente, por favor. Entonces, esta familia, José Luz, empieza a narrarles muchas historias porque él fue trabajador de Leopoldo Batres, cuando Leopoldo Batres estaba escarbando en Huexotla. Entonces empieza a dejar sus crónicas, le empieza a dejar sus crónicas a su familia. Entonces su familia muy inteligentemente, porque José Luz no sabía escribir, entonces muy inteligentemente ellos empiezan a escribírselas. Oiga, abuelo, no, cuéntenos de esto. Y entonces muy inteligentemente hacen este pequeño libro de crónicas de José Luz, en donde ahí viene que pues de que van subiendo la montaña, pues nadie sabía que ahí estaba el monolito. Entonces dice que cada que pasaban por la montaña, por la cañada, pues estaba escondido, no se veía nada, pero que se escuchaba mucho el croar de las ranas. Entonces ellos, como gente muy sabia, dicen: las ranas es señal de que hay agua en ese lugar, y entonces algún día vamos a bajar, algún día vamos a bajar. Entonces, en esos días donde dice que bajan temprano de subir del monte, bajan, empiezan a escombrar y se dan cuenta pues que hay una gran roca, ¿no? Y les llama la curiosidad y vienen al pueblo y dicen: no, pues es que hay una gran roca, y empiezan a escombrar, y a escombrar el lugar, y es cuando se redescubre más bien dicho, el gran monolito. Gracias a las crónicas que nos da José Luz Fermoso. Un dato muy interesante de Coatlinchan y de la realeza de Coatlinchan, que a lo mejor pocos saben, pero siempre me gusta compartirlo. Vamos a ver aquí a un personaje llamado Acamapistli. Acamapistli, no sé si ustedes conozcan quién es Acamapistli. Acamapistli es el primer gobernante de Tenochtitlán, ¿no? El primer gobernante del pueblo ya mexica. Entonces, Acamapistli dicen que, más bien dicho, no, es que estudió, se creó aquí en Coatlinchan. Entonces, imagínense, tenía el conocimiento de la gente sabia. Entonces, es uno de los personajes importantes en Coatlinchan. Otra de sus piezas importantes, porque no todo es la piedra de los tecomates. Aquí vamos a ver, este es un Xipetotec, una deidad asociada a la primavera, al maíz. Este Xipetotec, aquí vamos a ver Marshall Howard Saville en 1895, él compra muchas piezas aquí en México y tiene como tal un inventario, que ese inventario aquí está, bueno, no se ve tan grande, pero en ese inventario vienen las piezas que él adquiere aquí en México, ¿no? Y dice: fui a Coatlinchan y un indio me vendió la pieza que dice que la sacó de una cueva. Entonces, casualmente, aquí en Coatlinchan existe una cueva, que es la cueva de San Bartolo, ¿no? Aquí está San Bartolo, San Bartolomé. Si lo asociamos, vamos que puede ser la cueva de donde sacaron este gran monolito, porque San Bartolo, ¿cómo murió? Desollado. Aquí está el desollamiento de San Bartolo. Entonces,
en el pensamiento dicen, ¿saben qué? En el pensamiento hispano dicen, ¿saben? Ya vamos a quitarles que ya no adoren ahí a Xipetotec. Ahora vamos a llamarle San Bartolo. Y hoy el lugar se llama precisamente San Bartolo, ¿no? Entonces, a esta asociación. Y vamos a ver en estas presencias de Xipetotec que se han encontrado en esa región precisamente. Estas son las representaciones de Xipetotec. No, así se representaban, muy burdas, muy básicas. Podemos continuar. Otra es esta que está, que están exhibidas, que fueron exhibidas en París por el doctor Antonio de Peñafiel, que son el señor de Coatlinchan, que también hasta hoy sabemos está en Estados Unidos. Es una pieza de un señor, ¿cómo sabemos que es del señor? Por el tocado que tiene en la cabeza, los que indica que fue parte que fue un personaje principal. Y aquí vemos la evolución de Coatlinchan en sus glifos. Entonces, desde que fue Techachalco hasta el códice que la mayoría conoce, que este es del códice mapa Coatlinchan. Vamos a ver que empieza siempre en una cuevita, después la cueva con la serpiente, hasta transformarse en la Cali, en una casa. Y ya al final el códice que hoy todos conocemos, el glifo que hoy conocemos de Coatlinchan. Y pues en las montañas de Coatlinchan, en los lugares aún, miren, aquí están estos petrograbados. Este petrograbado que ha sido estudiado por varias personas. Yo lo asocio, lo asocio con un personaje, con un Quetzalcóatl, por el tipo de tocado que tiene. Muchos dicen que igual es un personaje tolteca, y sí, también es válido. Las maquetas que construían en la montaña precisamente para no perderse e indicar lugares. Y este igual es un glifo de un guerrero. Lamentablemente, pues como están a la intemperie y todo ello, pues se han estado borrando, lamentablemente. Pero son parte de este gran acervo que tenemos aún en Coatlinchan, un mapa estudiado por muchos, no sé si ustedes conocían este mapa, el códice mapa Coatlinchan, en donde marca cómo Coatlinchan en realidad pues era una gran nación, ¿no? Una gran nación muy compleja, porque aún siguen estudiando la complejidad de este mapa, porque en él incluyen barrios, estancias, casas de descanso, entonces es tan amplio y vienen líneas a colores. Algunos decían, no, es que eran los ríos, o hubo otros detalles, no, era la importancia de los lugares. Ellos los clasificaban por colores. Incluso aquí aparece Cuautlalpan, que es un pueblo hoy totalmente independiente, también perteneciente a la municipalidad, al municipio de Texcoco, pero también que forma parte que formó parte de Coatlinchan. Aquí está otro que es Nextlalpan, o que hoy lo conocemos como Montecillos, que también perteneció. Entonces, vamos a ver que Coatlinchan abarcaba muchas regiones. Este mapa, les digo, sigue causando controversia porque atrás de ese mapa hay una leyenda. Me dan un segundito porque quiero mostrar esa leyenda. Esto casi nadie lo conoce. Qué interesantísimo, Doc. Y nosotros que estuvimos ahí y no sabíamos parte de esta, pues, gran historia, ¿no? Sí, Es mira, lo que nos tengo falta, una pistas. copia original del mapa, del códice mapa, y atrás viene esto. Casi nadie sabe que existe esto atrás del mapa. ¿Qué dice? Dice pintado o pintura de Coatlinchan. Esta, la otra parte. Ahí se aprecia. Entonces, Wow. esta, la otra parte. Entonces, a muchos nos da a pensar que esta es solamente una parte del mapa, que hay otra sección de ese mapa. Entonces, ¿cuántos misterios sigue guardando ese mapa? ¿Podemos seguir la siguiente? Aquí vienen otros mapas. Este es mapa de las Mercedes. Este es de 1678, ¿no? El gran amplitud de Coatlinchan, pero sí, mostrado a la época ya novohispana, todavía con glifos prehispánico, pero ya pintado a la modernidad. La siguiente, por favor.
Otro mapa este es de por los 1700, de las lagunas y ríos de Texcoco más importantes, dice, de Texcoco, y nuevamente aparece Coatlinchan. Siempre Coatlinchan aparece como referente en estos lugares. Siguiente, por favor. Ahí está, miren, Coatlinchan, siempre como referente. Lugar de agua, miren, el Coatlinchan y al lado Coatepec. Siguiente, por favor. Este mapa de 1767, que hoy precisamente en la inauguración el pueblo de Iztapalapa lo mostró, y también ahí aparecemos, ahí aparece Coatlinchan. Le da la siguiente, por favor, Juan. Ahí está, Coatlinchan, ahí nuevamente. O sea, es un referente, o sea, como digamos, como decir, ¿no? Coatlinchan no puede faltar en los mapas novohispanos, ¿no? Como pueblo referente. Este es un mapa más moderno, hacen una reconstrucción y nuevamente ahí está, como referente Coatlinchan. Uy, este mapa que es una belleza, el mapa Uppsala. Este mapa ya es novohispano, lo mandan a pintar, parece que ser Santa Cruz. Y entonces este mapa no solamente marca los lugares y las rutas que hay en Tenochtitlan en la Tenochtitlan ya conquistada, ¿no? Sino que marca la fauna, las actividades que hacían, la hábitat silvestre que ahí existía. Entonces es una belleza de mapa. Y en este mapa, puedes darle siguiente, por favor, en este mapa, precisamente ahí está, también Coatlinchan. Como referente ahí así se veía Coatlinchan en 1550. Seguimos teniendo el templo, ahí se sigue teniendo el templo, y que se le vuelve a regresar tantito, ahí aparece es un caminito, ¿ya se dieron cuenta? Y está una casa con la serpiente, o sea, la famosa casa ya del conocimiento, que los españoles la crean, la hacen un tecpan, que es un tecpan el lugar donde se enjuiciaba, el lugar donde se tributaba, la casa de la realeza. Por eso vamos a encontrar gente que entraba y salía de este camino. Entonces era como un SAT, pero además fungía también como una casa real. Entonces, ahora sí, la siguiente. Y ese lugar aquí sigue, ahí está, es lo que hoy funge como la delegación de Coatlinchan. Y si se dan cuenta, la base son piedras prehispánicas. O sea, sigue estando casi, casi con las mismas características que nos marca el Tecpan. La siguiente, por favor. Es un lugar lleno de leyendas, tiene tantas leyendas, ¿no? Este es un puente que nosotros le conocemos como el Puente del Aparejo. Ahí el señor Fernando Lira me contaba una historia, ¿no? Que había ahí incluso un altar en donde la gente dejaba frutas o dejaba algún elemento de ofrenda porque salía una gran víbora y se comía a los niños, ¿no? Entonces, para evitar eso, le dejaban ofrendas ofrendas de fruta, comida, etcétera, y salía la víbora y se las comía. Entonces, ya con eso saciaban la sed de aquella serpiente. Esa es una de las leyendas del Puente del Aparejo. Es un pueblo muy panadero, y esto viene de tradición española porque hay documentos de 1579 en donde indican, en donde Coatlinchan dice, en las tierras de ese lugar se produce trigo como nunca se produce en España. Y entonces les enseñan, dice, el arte a estos indios de hacer pan. Entonces dicen que hacen mucho pan. Y hoy, cuando el día que vengan aquí a Coatlín, se van a dar cuenta que hay familias enteras que se dedican al pan y hacen un pan delicioso, ¿no? Entonces, como les digo, ya lo traen en su sangre. La siguiente, por favor. Tenemos todavía el huehuenche. En estas regiones ya hay mucha modernidad de las comparsas, los carnavales, pero olvidan que el origen del carnaval, que el origen de la comparsa es el huehuenche. Y el huehuenche aún se baila aquí en Coatlinchan. Y vamos a ver que es completamente diferente a una comparsa o a un carnaval. El huehuenche se viste de traje y con sombrero de charro.
le puedes seguir a la siguiente y tiene un cantito. Y en ese cantito nos indica que pues era un canto y un baile que surge como de protesta. Y dice así, Ave María concebida, vamos a empezar a cantar, con permiso de la Gran Señora que nos ha de dispensar. Canten, amiguitos míos, canten sin ningún temor, se ha llegado la licencia de nuestro conciliador. Date prisa, Gran Señora, date prisa de bailar, mira que te están mirando, no te vayan a enamorar. Muchachas y muchachones, ya no es tiempo de besar, se ha llegado la cuaresma y nos vamos a confesar. El tiempo nos llama al tiempo y nos llama con apetito, tiempo de comer pescado, camarón con nopalito. Mañana me voy a Meca, me matan una gallina, no será la copetona, pero será la jonjolina. Con esto no digo más, del cielo cayó una rosa, díganle a la señora que meta mano a la bolsa. Y entonces esto es parte del canto que se interpreta antes de salir a bailar. Y entonces tiene datos muy interesantes, ¿no? De que estos bailes se hacían como en la época ya novohispana, como bailes de protesta, como se burlan de precisamente de dos elementos, ¿no? Que es la jurisdicción española y también la jurisdicción española y la iglesia. Por eso le dicen hay que confesarse y todo eso. Es un baile de reto. Por eso el huehuenche va bien cubierto, porque se dice que la gente cuando la cachaban, el patrón la golpeaba, ¿no? Entonces, el huehuenche va bien cubierto con largas mascadas y con guantes precisamente para que no lo reconozcan. Y pues aquí tenemos igual las expresiones de fe de Coatlinchan, es una foto aproximadamente de 1930, en donde ya se hacían caminatas igual a la Basílica de Guadalupe. Esa es una de las primeras caminatas. Un dato muy interesante. Aquí está quien fue obispo de Texcoco, el obispo emérito Juan Manuel. Juan Manuel fue igual historiador, y él amó mucho a Coatlinchan, le gustaba incluso mucho venir a oficiar, es una fotografía, venía a oficiar misa a la Cañada, precisamente donde estaba el gran monolito. Entonces él siempre se quedó encantado, bueno, él vive encantado de Coatlinchan, y entonces tanto fue así, que vean, que en el año 2019, en la Catedral de Texcoco, no, la Catedral de Texcoco, no sé si ustedes no saben, no tenía altar. Entonces, dice, pues, ¿qué mejor altar que una piedra traída de Coatlinchan, ¿no? Un lugar de sabiduría y de conocimiento. Entonces da ese trasfondo prehispánico, pero también religioso. Una piedra de conocimiento, una piedra de sabiduría, y hoy ese altar es el que adorna la Catedral de Texcoco. Una roca extraída de... y él pidió que fuera de la misma roca con la que está esculpida el monolito, que es una piedra andesita. Entonces es una piedra andesita, guarda esas mismas características. Aquí vamos a ver, en el templo de Coatlinchan existen varios fenómenos que hay que ser muy observadores, en todo el año van observando, porque el templo de Coatlinchan, como en todos los lugares prehispánicos, a la llegada de los españoles construyen sobre plataformas prehispánicas. Entonces, ocurren varios fenómenos solares. Uno de ellos es que apenas pasó en diciembre, se alumbra el altar donde está esta imagen. El sol, como tal, en el transcurso del día, pasa por las ventanas de tal manera. No está, esta foto no está editada, ¿eh? Todo se oscurece y solamente se alumbra esta imagen, que es donde está María con el niño en brazos. Es un fenómeno muy bonito que se vio en el equinoccio de diciembre. Y pues sigue guardando lugares con monumentos. Esta es la ex hacienda de Tecuac. Ahí están los puentes todavía de la época novohispana que siguen de pie, y ahí tienen las fechas grabadas y vienen, pues, tanta información que seguimos investigando. El famoso Salto, que ahí vino un espeleólogo, es un lugar como de 40 metros en caída libre. Sergio Santana nos ayudó a hacer rapel y a enseñar a descender. Hicimos una investigación muy padre en ese lugar, un lugar muy mágico. Siguiente. Y pues ahí está el templo que siempre ha atraído
pues a muchas personas, ¿no? Esta fotografía en blanco y negro es de Horst Martin, es su ex convento, ¿no? Una joya bellísima. Los ángeles que en ese tiempo pues los esculpían a como ellos entendían, y entre las paredes del templo pues ya se dieron cuenta que están guardados todavía esas piezas prehispánicas. Ahí está como para recordar que ese fue un lugar de culto prehispánico, ¿no? Y son muñequitas mujeres y están casualmente al lado de los lugares donde dicen María, Madre de Cristo. O sea, como indicándonos que es una asociación, ¿no? Algo interesante, señas que nos dejaron nuestros antepasados. Y pues, seguimos estudiando aún Coatlinchan. Aquí está el maestro Javier Eduardo Ramírez, que creó el acervo histórico de la diócesis de Texcoco, ¿no? Tantos libros encontrados de Coatlinchan, que hoy tenemos una exposición dedicada de estos libros, del acervo histórico de Coatlinchan, documentos, por ejemplo, de la búsqueda de Hidalgo aquí en Coatlinchan, cuando Hidalgo inicia el movimiento de independencia, la Inquisición manda un documento a Coatlinchan diciendo que si aquí llega uno que se llama Hidalgo, que lo enjuicien, que ya ni es cura, que ya es excomulgado, y detalles así de por qué él va a vender Nueva España a los franceses, porque él es amigo de Napoleón, de ese tipo de documentos muy interesantes que hoy son verdaderas joyas históricas. Tenemos una exposición. Y pues aquí está lo que te decía en resumen, ¿qué es Coatlinchan? Un pueblo de sabios, de artesanos, de sacerdotes, de peregrinos, de tejedores, de guerreros, de río, de aguas, de extensiones de tierra, de historia, de leyenda, un pueblo con devoción, un pueblo que guarda todavía tradiciones como el huehuenche, un pueblo que se resiste a desaparecer. Uno de los cantos de Cacamatzin dice, aquí sobre la tierra está Dios, en el lugar donde suenan los tambores preciosos, donde se hacen oír las bellas flautas del Dios precioso, del dueño del cielo. Ese es un poema dedicado a Coatlinchan, ¿no? O sea, desde época prehispánica ya tenían un concepto de esa belleza hacia Coatlinchan, hacia sus deidades, hacia su gente, ¿no? Y entonces, como le digo, pues siempre en mis conferencias las termino diciendo, Coatlinchan existe porque resiste, no resistimos. A pesar de que vivimos rodeados de la ciudad y de las grandes urbes, nos resistimos a caer en la globalización, y a pesar de que muchas culturas han venido, pues nos resistimos y ahí nos mantenemos en nuestras historias, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, en nuestros modos de pensar, en nuestro modo de respetar, en nuestra cosmovisión hacia las deidades. Entonces, esto es Coatlinchan. Es un poquito de lo que les puedo compartir de Coatlinchan, porque nos llevaríamos horas, créanme, porque aquí hay como 7 conferencias juntas, ¿no? Pero eso es bellísimo, es extenso, no hay libros enteros. Hoy precisamente en Iztapalapa, compré a la maestra Beatriz, la cronista de Iztapalapa, 3 libros de Texcoco, escritos por el maestro Javier, y estoy segurísimo que en ellos vienen datos de Coatlinchan, ¿no? Hablar de Texcoco es hablar de Coatlinchan también, ¿no? O sea, incluso Coatlinchan fue antes de Texcoco, ¿no? Gracias a Coatlinchan nace Texcoco, ¿no? Entonces es una gran historia la que podemos aquí seguirnos pasando la noche entera, pero pues esto es, por eso le llamo Coatlinchan histórico, a esta plática, ¿no? Que es el resumen, ¿no? Y lo comparto a este canal que nos escucha, ¿no? Porque a veces creemos que solo Coatlinchan es el monolito, pero todo esto y más, pero es una parte que creo que es muy interesante. No, pues nos quedamos, no sé si me escuchan ahora sí, estéreo.
¿Sí me escucho? No me escucho. ¿Sí se escucha? ¿Sí escuchas? Sí, sí se escucha. Yo no lo escucho. Entonces su audio. Eh, Sí, pues yo me quedé impresionado, Hamid. Me gustó mucho tu charla, como desde la primera vez que te escuché antes de tu primera conferencia o de la conferencia que vimos. Me pareció pues muy interesante y pues fue genial también la que hoy nos mostraste. Sí me escuchas, ¿verdad, Hamid? Tú no sí, sí, yo tienes, te escucho perfecto, perfecto. creo que es No lo escucho. estéreo la que no Pues escucha. puede ser que su audio, pero sí, 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 A te ver, escucho, Juan. yo creo que la voy a Me vetar. voy a salir, ¿ok? Ok, mientras me quedo con Hamid. Pero sí es impresionante. La verdad es que yo no conocía, o yo creo que varios de los que estamos aquí, pues no, o que estamos viendo esta presentación, pues no sabíamos, ¿no? De todo este conocimiento que está detrás de Coatlinchan, ¿verdad? He escuchado Sí, ese término, es el adecuado, entonces no tiene acento. Yo siempre lo sí, escucho. pero también se puede pronunciar como Cuatlinchán. Ah, En la época moderna, pues la mayoría Cuatlinchán, Cuatlinchán, pero el nombre, lo correcto sería Cuatlincha. Coatlinchan. Por ejemplo, yo la primera vez que lo escuché fue contigo, justamente cuando diste tu charla con los cronistas, me pareció igual muy peculiar, ¿no? Como tal ese término, pero híjole, no tenía conocimiento de toda esta información. A ver, checo a Estéreo porque dice que la bloqueé. Ahora sí que la vete. Pero bueno, ahorita vamos avanzando a ver si la podemos agregar. Hice algunos apuntes en lo que está estéreo, a ver si lo podemos ir platicando y al final vamos con la parte de los comentarios, si te parece. Sí, Empezando por la filosofía prehispánica, ¿no? Que es algo que tú mencionaste en un principio y creo que es algo que hemos dejado de lado, ¿no? En la época prehispánica y me parece fascinante, ¿no? Esta parte de lo que en sí mismo conlleva a la historia misma, ¿no? De Coatlinchan que es, ¿por qué esta parte del conocimiento, Hamid? ¿De dónde se originaría como esta concepción filosófica? ¿Qué tiene Coatlinchan para simbolizar, para esa significancia, ¿no? De conocimiento? ¿Qué es lo que tú consideras? Digo, yo soy ignorante en esa región, es tu tierra, pero ¿qué es lo que le daría como ese culmen, ese propósito propiamente, ¿no? De un pueblo de tanta sabiduría. es que no, Cuatlinchan, cuando ya surge como Cuatlinchan, se concibe como la primer capital de la Coloacan, o sea, la primer capital de la Cuenca de México. Y entonces, pues es como hoy la Ciudad de México. ¿Cuál es la frase de la Ciudad de México, no? La capital tiene sí, o sea, Una, siempre se busca que la capital sea el lugar donde encuentres todo, ¿no? El lugar donde encuentres todo. Entonces Coatlinchan se concibe en ese pensamiento. Si vamos a ser la capital, entonces tenemos que demostrar que somos la capital, ¿no? Y que merecemos portar la capital. Entonces, aquí tenemos que crear todo lo necesario para ser el ejemplo de toda esta región, ¿no? Y en la época prehispánica, entonces, para que aquí nos lleguen a tributar. Entonces, tienes que crear una nación Ujú. en ese tiempo, una nación pues sabia, una nación con mucho pensamiento, una nación con una cosmovisión a futuro. Entonces, eso es lo que hace que Coatlinchan funcione o tenga esa función con mucho conocimiento. Ya, ok, o sea que tiene esa connotación en sí misma como de un referente, ¿no? Sí, Y algo que me pareció interesante es, entonces es mucho más antiguo, no sí, sé qué tantos restos se han encontrado prehistóricos, seguramente en Coatlinchan. sí, también, ¿qué crees que se han escuchado? Hay incluso hay gente que nos dice que en las montañas se encontraban huesos de gigante, ¿no? Esos huesos de gigante, pues ya haciendo la analogía en realidad, pues eran restos de algún elemento, algún Mm, dinosaurio, algún mamut, ¿no? Incluso hay claro. gente que decía, no, es que en la montaña había elefantes gigantes, ¿no? Pero pues tú sabes, para el conocimiento de antes, pues no sabían distinguirlo, ¿no? Entonces ya con este conocimiento que vamos a
dices, pues no eran elefantes gigantes, lo que en realidad eran, se encontraron huesos de mamut, ¿no? Toda esta zona. Claro, eso también se escucha mucho por ejemplo, en Coatepec, ¿no? De estos Sí, restos que les llaman incluso algunos oriundos de Coatepec, los gentiles, ¿no? Que ah, pensaban que eran como grandes personas y demás, y hacen, pues hay algunos elementos interesantes, hasta mezclas, y que tiene que ver con curación y la parte filosófica y todo eso. exacto. Muy, Fíjate muy- que en el mapa Uppsala aparece representado entre Coatlinchan y Coatepec una barranca que le llaman la Barranca del Gigante. Y viene representada con un resto de un hombre muy grande con restos. Entonces me doy a entender que es esta parte, ¿no? Que había ahí algún fósil de algún gigante. Ujú. Y en los mapas se ve de hecho muy cerquita, ¿no? Incluso Coatepec de Está Coatlincha, ¿no? cerquita, ¿eh? Si te vas por los caminos originales, que son los caminos reales, yo con un amigo, literalmente nos hemos ido en moto, y en moto en 20 minutos estás en Coatepec, ¿no? Por el Ujú, camino real que nosotros conocemos. Te vas por la México-Texcoco, te haces como una hora, ¿no? Pero pues porque tienes que hacer toda la vuelta, ¿no? ujú, Y los antiguos no eran tan así, o sea, tenían una red de caminos bien ujú. trazados, ¿no? Claro, sí, es la forma de poderse mover, ¿no? Como tal en esos espacios. Sí, lo mismo pasa con Huezote, y lo mismo pasa con Texcoco. Si tú te vas por el camino real, son cortas, muy cortas distancias. Ujú, claro, sí, 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 ya están bien establecidos. Otro elemento que también me pareció muy interesante, ya pasando como a la época virreinal, es propiamente la aculturación, ¿no? Esa imagen me voló el cerebro de San Bartolo, ¿no? Ajá, Esa parte sí. de Xipetotec, el dios descarnado, ¿no? Me pareció genial. Entonces, ellos, también el español es muy listo, ¿no? O Sí, sea, sí, ¿cómo les claro, quitamos esto? A ver, o sea, y también van haciendo esas asociaciones, a ver, claro. ¿quién es Chipetotec, no? Y se descarna y todo, a ver, ¿a quién tenemos, no? En el santuario, ¿no? San Bartolo, entonces Sí, ya, sí, ya sí, no adoren a Chipetotec, ahora es San Bartolo, es el mismo, miren, se sí, quitan sí, la sí. piel, ¿no? Y No manches, eso me pareció, ay, perdón, pero me pareció impresionante, ¿no? Ahorita que mostraste las imágenes, esa analogía, pues, es una culturación muy interesante, ¿no? Una forma de poder, pues, cimentar, ¿no? Esta nueva, bueno, pues, parte de la conquista, ¿no? Y tratar de, pues, someter y llevar a cabo, pues, no sé, este conocimiento también filosófico, religioso y demás, ¿no? Muy, 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 muy bueno. Me dice pareció Víctor Arribalzaba, una apropiación cultural. apropiación. Realizaron una apropiación cultural. Claro, no puedo agregar a Estéreo, creo que nos anda mandando mensajitos. Y bueno, para finalizar, un último comentario de los que tengo y pasamos a los Sí, claro que comentarios sí. de las personas, ¿vale? Sobre las leyendas, ¿no? Que también es impresionante. Esa leyenda de la serpiente también está asociada en otros estados, ¿no? Sí, Generalmente de sí, cuevas donde, pues, grandes serpientes. ¿Sabes a qué a qué conllevará esa parte de conocimiento? Pues siempre un ser, ¿no? Que sale de ahí, digamos que de las cuevas, donde hay agua, por ejemplo, también, sí. y se le van a dar ofrendas, o sea que es algo muy antiguo, ¿no? No es algo con, Sí, no, de hecho, tú sabes, de ahí se traspola a esta parte de las leyendas de la Llorona, ¿no? claro, La Llorona viene de la cosmovisión de las Igualpipili, ¿no? De las ujú, mujeres que morían en parto y les claro, tenían que hacer todo un proceso, ¿no? Y que ahí andaban. Entonces me imagino que viene asociado con esto, ¿no? Ya ujú, después con la cosmovisión española, pues ya le empiezan a integrar estos elementos, ¿no? De serpientes, de monstruos, ¿no? De lloronas, ¿no? Pero claro, sí tienen esos traslados, porque te digo, ahí donde está ese puente, que es un puente prehispánico también, al lado todavía yo me acuerdo cuando era pequeño, un pequeño altar, que después lo convirtieron, le pusieron una imagen de una virgen, ya hoy desapareció, pero o sea, siempre esa parte, ¿no? De ofrendar, ¿no? ujú, Incluso la gente cuando subes a la montaña, a caminar, la gente grande, nosotros nos enseñaron de ofrendarle algo a la montaña, ujú. Y, precisamente porque dice, vas a un elemento vivo, no vas, ellos te oyen, ellos te escuchan. y eso no lo Ujú. anoté, Javi, se me olvidó, pero que te interrumpa antes de que se me olvide, Monte Sí, Tlaloc, ¿crees que esté asociado a Coatlinchan? Es decir, sí, quienes lo habrán construido y demás, eso estuve pensando ahorita que mostraste también las imágenes y estaba viendo un mapita, entonces,
pues realmente es el paso, ¿no? Sí, de Para hecho, del monte Tlaloc, tú sabes, vienen todas las vertientes de los ríos. O sea, el monte Tlaloc es, por eso es la deidad, ¿no? De ahí surgen todas las aguas que alimentan a este valle, al Valle de México. claro, Y una de esas venas precisamente pasa por Coatlinchan, que es la cañada. Entonces viene y está asociado con la deidad Chalchitlicue, ¿no? Que es la piedra de los tecomates que nosotros conocemos. Entonces, por eso muchos dicen, Tlaloc está allá arriba en la montaña y su esposa aquí abajo, ¿no? ok, no, pues muy interesante también esa parte. Pues sí, el paso fundamental, digo, tuve la oportunidad de ir, no recuerdo si fue el año pasado, con Estéreo, amigo Fecho y otros amigos, y también es genial, ¿no? Esa construcción arriba en Monte Tlaloc, no inventes, es algo maravilloso también, ¿no? Y me imagino, ¿no? El hecho de poder subir esa parte, ¿no? Y justamente lo que mencionabas, los caminos, ¿no? Trazados y demás, que también tenemos aquí bueno, en Ixtapaluca, como te mostramos, ves la piedra letrada, ¿no? Que es Sí, la que te mostramos, pero también hacia Meca Meca, no sé si conozcas, igual está la piedra del el conejo, conejo, sí. no sé si la conoces también, y están pues algunos petrograbados también muy interesantes, las piedras errantes, que son varias piedras, que también tienen muchos, bueno, tienen obviamente grabados, especialmente de Tlaloc, ¿no? Entonces, la piedra llamada del OVNI, ¿no? Que es la piedra del Chimal, tiene ahí un escudo y demás. Ojalá que, bueno, tenemos la invitación que nos habías, Claro que sí, ¿no? También aquí ya está la invitación, nos ¿eh? ponemos de acuerdo, y también, cuando gustes, pues también esta parte del Oriente tiene cosas, impresionantes, y a lo mejor tú nos puedes dar más cuenta de ello, ¿no? Que estás más asociado a ese conocimiento. Pero bueno, voy a pasar, Hamid, si me permites, a los Sí, comentarios claro. que tenemos en el chat. Se han mantenido varias personas, mínimo de 15 que están aquí bien, Sí, sí, sí. observando tu charla, escuchándonos también. Bueno, Muchas gracias. está la maestra Rocío Peralta Becerril, que siempre nos ha apoyado muchísimo. Dice muy buenas noches. Buenas noches. El maestro doctor Héctor MP, saludos desde Catzingo, Cinco. México. Ah, mira, parece que ya está ingresando el estéreo. A ver, ya te Este, bloqueé estéreo, pero ya te escuchamos. Parece que ya estás dentro de, a ver si está botando un poquito está rebotando el audio estéreo. ¿Sí nos escuchas? Hola, hola. Creo que no nos escucha todavía. No, ¿verdad? Bueno, no, a ver, déjale, le mando mensajito. El siguiente mensaje. A Héctor sí lo ubica sin problema, ¿verdad? sí. Ok. Tenemos también Nach Dance. Buenas noches, saludos a un estimado maestro que también habla mucho sobre la zona lacustre. Apenas hemos estado ahí charlando y también tiene mucho conocimiento muy interesante también. Será genial que lo tengamos más adelante. Saludos también, profe. Vamos con Héctor MP. Tlacuilo presente. Acuilos, Tacuilo, de los que pintan los códices, exacto. exactamente, de Catzingo, que Imagínate qué tlacuilos había en Coatlinchan que pintaron ese tipo de mapas. sí, 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 no, va a ser gente muy inteligente, ¿no? Sí. Eh, También me impresionó esto que mencionaste del primer Tlatoani, o sea, Mm. no sé, bueno, traté de imaginar cómo era, ¿no? O sea, qué tanto conocimiento y ahora entender, pues, la parte de Texcoco, ¿no? O sea, las raíces como tal de Texcoco, ¿no? Que Sí, era la cuna toda del la sangre conocimiento. mexica, Y, toda la no, sangre mexica tiene poquita sangre de Coatlinchan. y la cuna del conocimiento, como tú bien lo señalaste, ¿no? Sí. Texcoco, que pues obviamente empapaba a Tenochtitlán, bueno, a los mexicas como tal. Tenemos Plaza Héctor, buenas noches también. Allá, saludos, allá el maestro. Estéreo, bueno, aquí colocó un comentario. George, saludos, buenas noches. Dice, ahora voy a intentar con Estéreo. George. Estéreo, ¿nos escuchas? Sí, ya los escucho. Adelante, si puedes leer los comentarios. Ahora sí ya Sí, te tenemos. tengo algunos, a ver si me parece que por ahí tengo algunos perdidos, pero A ver, si tú puedes recuperar los otros. va. Tenemos a Pedro Sola que dice que hay algún lugar donde pueda ver todos los videos. Si se refiere al de la página del Valle de México, claro que sí. Todas estas charlas, ya las 44 charlas, las puede encontrar por nuestro canal de YouTube, El Valle de México desde su raíz.
Sí. Nuestro amigo Fecho Adrián nos comenta, buenas noches, saludos desde Ayapango, siempre interesante conocer y saber sobre las raíces de estas tierras del oriente del Estado de México. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, saludos. Nuestro amigo nieto Rafael dice, saludos, ¿y qué tal en la actualidad? ¿Todavía hay buen pan? Sí, sí, No le sí. digan a estéreo, porque si no, Sí, no, Sí, aquí yo todavía soy hay muy buen pan. panera de corazón. Sí, saludos también para los amigos de Radio Tecolote, dice Ah, si se Radio escucha. Tecolote, Sí, saludos sube por ahí a ahí, Radio estamos en vivo. Esto es para que vean nuestros amigos que estamos en vivo. Entonces aquí ya hicimos magia, pero ya me pueden escuchar y ver. Nuestra amiga Mari Zamora Bautista, así se escucha. Gracias, amiga Mari, por seguir la transmisión. Nuestro amigo de Mejistoria Consultoría Antropológica, amigo Martín, saludos. Dice saludos al buen Hamid. Me impresiona saber cuánta historia guarda el oriente del Estado de México. Un Saludos, saludo doctor, para es todos. un gusto. Saludos, amigo Martín. Nuestro amigo George Vega dice, impresionante, muchas felicidades, Hamid, y gracias por compartir tu extenso conocimiento de esta parte de la región. Nuestra amiga Estéreo, Gloria Glo, dice que interesante, saludos, gracias. Nuevamente, nuestros amigos de Mejistoria Consultoría. Hamid, Sí, cuéntanos la leyenda de la sirena que menciona apenas en una de sus cartas. Cuéntanos, por favor. pues esta está bien interesante porque esta crónica ya la complementé precisamente gracias al doctor Bájame Martín, tantito esto. porque todo quedaba en una leyenda. Esta leyenda era de que a los habitantes de Coatlinchan se les apareció una sirena, precisamente. Se les apareció una sirena y que le pedían siempre eh, a los pobladores un niño para que el ojo de agua que suministraba al pueblo no se le secara, ¿no? Y entonces dicen que los pobladores pues se negaron a entregarle a un niño, ¿no? Y entonces pues por un castigo, se secó el ojo de agua y se secó la sirena. Entonces quedó petrificada. Entonces todos los que subían a la montaña nos cuentan que estaba una sirena, que había una sirena petrificada y que por castigo quedó petrificada. Y apenas que dio el seminario, el doctor Martín dio a conocer precisamente una carta de Ulápenes en donde describe esa sirena. O sea, dice Ulápenes, dice, y entonces conseguí a unos indios, así le llamaban, y que fueron nuestros guías, y fuimos a visitar al monolito, y ya nos dijeron que nos iban a llevar a ver a dos monolitos, y entonces llegamos primero a un lugar, y vimos entonces que nos mostraron, y vimos, dice el primer monolito, que era una sirena, que es una sirena y es al tamaño real, fíjate, al tamaño de un humano, dice, y dice, dan las características de esa sirena. Dice, y después nos contaron la leyenda de que los dioses por tratarles de quitar el agua, la petrificaron. O sea, coincide con las leyendas de Coatlinchan. Pero es bien interesante porque está escrito ya por este viajero, Olápenes, ¿no? Y estos viajeros, ¿no? Y coincide que efectivamente, porque yo decía, ¿será una sirena o será un personaje prehispánico, una talla prehispánica? Pero entonces ya con esta carta descarto que era un personaje prehispánico, porque si es a la cosmovisión europea, porque si hubiera sido un europeo viendo una figura prehispánica, hubieran dicho, pues es una figura prehispánica que dicen estos que es una sirena, pero no, inmediatamente ellos refieren, es una sirena. Entonces, sí es muy interesante, ¿no? Es muy interesante esa leyenda y hoy ya la completa, ya ahora que la dé a conocer, ya verán qué interesante quedó esa crónica, es bellísima. Pero sí, sí, le agradezco mucho al doctor Martín porque me dio la carta de Ápenes, ¿no? Entonces, ya queda completa esa crónica de la sirena. De la sirena, no, excelente narración, Hamid.
Pues Martín, ahí ya nos Saludos. hizo favor y qué bueno que lo mencionaste para que nos lo pudiera compartir y muchos, muchos saludos para ti. Nuestra maestra Rocío Peralta Becerril, muchas gracias, saludos, gracias por estar aquí. Anto Turistea Mex, con respecto al pan, ¿de dónde traían el cereal o lo cosechaban ahí? No, lo cosechaban aquí. De hecho, en Coatlinchan se cosecha literal, todo lo que tú siembres se cosecha en Coatlinchan. Oh, Conozco a la maestra Lupita tiene un huerto y da guanábanas. En su huerto hay guanábanas. O sea, la tierra de Coatlinchan Muy fértil. es fértil. es muy fértil. Hay documentos en donde dicen, en España se da, aquí en Coatlinchan se da 3 veces el trigo en una sola cosecha de lo que se da en España. Entonces, por eso eran tierras que peleaban mucho los españoles. Por eso Coatlinchan siempre fue disputado, porque aquí eran tierras tan fértiles. Texcoco tenía una hacienda, Coatlinchan tenía 4 haciendas novohispanas. Texcoco se le otorga un escudo de armas, a Coatlinchan se le otorgan 3 escudos de armas. Entonces imagínate la importancia, ¿no? que de las tierras para los españoles. Claro. Excelente, gracias. Nuestro amigo Alan Sánchez Cruz, un saludo y gracias por la charla. Hace unos años viví en Chicoloapa, parte de mi formación es histórico-teológica y sería interesante saber si el ponente tiene conocimiento del templo metodista de Coatlinchan, quizá el primer protestante de la comunidad. Saludo desde Atlautla. ¿Qué Saludos, crees? amigo Alan. Para nosotros tú serás ¿Qué siendo el crees? cronista. Sí, de hecho estamos haciendo, bueno, tengo ya esa investigación. El primer templo metodista de México se llevó precisamente, se fundó en Chicoloapan. Eso es verdad, ¿eh? Pero algo bien interesante, este templo metodista, recuerden que los metodistas vienen de Estados Unidos, de Inglaterra, después Estados Unidos. Cuando llegan a México se funda y se crea en Chicoloapan. Ahí está. Y algo bien interesante, por ahí tengo el documento en donde incluso dice quiénes eran, son 13 personas que inician con el metodismo y por amenazas incluso los enjuician aquí en Texcoco, porque lo están metiendo otra vertiente que no es el catolicismo. Entonces se huyen de ahí y se vienen a Coatlinchan, y en Coatlinchan fundan el segundo templo metodista de México, y además un dato bien interesante, y que ese metodismo se enseñaba en español, porque dice, y les enseñamos la práctica en español. O sea, es una historia. Lamentablemente, también el templo de Coatlinchan es destruido y quemado, ¿no? Por esta parte de que no dejan la introducción de otros preceptos religiosos. Pero sí, es bien, Alan, de esa investigación, si quieres después te la comparto. Y también Pues gracias a sería estos metodistas, es que es una historia, porque no recuerdo bien el nombre de el sacerdote o pastor de los metodistas, es el primero que se interesa en venir a ver al monolito. Entonces él es el primero que lleva las noticias incluso a la Ciudad de México de la existencia de este monolito. Bien ok, interesante, o sea, está bien perfecto. relacionada con la historia. Amigo Gracias, Alan, Alan. pues, perdón, Hamid, amigo Alan, pues ya escuchaste a nuestros amigos. Puedes contactar a nuestro amigo también como Hamid, Alday que se encuentra, o como La Piedra Rodante, que también se Rodante, sí, encuentra sí. en nuestras redes. Él, bueno, ya ahí ya se conocerán ustedes. Y también Sí. nuevamente nuestro amigo Anto nos dice, eh, ¿no han usado escáneres para saber si hay otros monolitos o aldeas? Sí, ya estamos, bueno, se está trabajando en esta parte. Como tal, escáneres, pues no hay esa tecnología, ¿no? Para escanear subsuelos y todo ello, pero
Sí se está llevando un trabajo, incluso el que le está dando mucho seguimiento es un estudiante en arqueología que el domingo hace una caminata ahí en Chicoloapan, este, sí, Mejía Barragán, Luis Javier Mejía Barragán. Es un jovencillo prodigio de la arqueología, de verdad. Tiene un conocimiento y está haciendo unos estudios muy interesantes y ya está haciendo un escaneo ya más preciso, incluso síganlo ahí en Postales de la Coloacan. Ahí tiene el mapeo, hizo un mapeo de todas las zonas arqueológicas de esta zona y se basó en un trabajo de Pearson que realizó por los años 60, por los años 60. Entonces, de ahí él retoma ese trabajo y está haciendo un trabajo fenomenal. Ahí, Antonieta, ahí la buena Antonieta. Excelente. Hamid, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? En mis redes sociales, ahí en Facebook me pueden encontrar como Hamid Alday, o la que siempre tengo abierta es la de la piedra rodante. Esa siempre está abierta, ahí nada más denos like y ahí siempre es el mismo contenido, lo publico en la piedra rodante y luego lo comparto en mi página y ahí siempre Ok, estoy subiendo, manteniendo. El monolito de perfecto. la sirena, ¿qué creen? Que hay dos versiones, unos dicen que está, otros dicen que se quedó oculta, unos dicen que se la llevaron, no sabemos bien esa. Ok, también pueden encontrar la información en la página del Valle de México. En sus páginas Ajá. ya nos acaba de mencionar nuestro amigo Hamid. Para los que se quieran incorporar a este gran recorrido, el próximo domingo, todas las indicaciones y demás las pueden encontrar. Ya también en nuestra página, hace un rato por la tarde, compartí esa invitación. Para Ujú. quien guste caminar el día domingo, están todos invitados. Y también para ¿Algo los que más? gusten estar sentaditos, el domingo el doctor Martín ahí con los pueblos originarios de Chimalhuacán ahí estará dando una conferencia muy interesante. También, amigo Juan. Pues para ir cerrando, faltaron 3 comentarios muy rápidos, que, bueno, y mando saludos al ejido de Santa Marta, Catitla, Iztapalapa, que también nos siguen, parte de los cronistas, Radio Tecolote, que también ahí está al pendiente, Radio y TV Memoria Histórica de los Pueblos de Oriente, la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Valle de México, y bueno, que ahí pertenecemos nosotros, próximamente Radio Chachaco, Chachacoaco, Fiestas y tradiciones de los pueblos del Oriente del Valle. La maestra de la Cruz, Adriana, saludos, qué importante e interesante historia. Gracias por compartir. Entonces, pues, amigo Hamid, es un gusto escucharte, es un deleite, como todas las personas que están aquí, bueno, que se han presentado aquí en ¿Sabías qué? Aprendimos muchísimo. Queda pendiente, reitero, ese recorrido. Sí, Nos ponemos sí, de sí. acuerdo para ir a caminar. No sé si haces más recorridos tú independientemente, igual para que los invites si es que lo llegas a Sí, hacer y demás. ahorita por cuestiones de que hemos estado en varias exposiciones, lo hemos detenido, pero ya vamos este año a arrancar ya con unas caminatas, porque ya hacen falta, ya hacen falta. Entonces, Nos ahí avisas. inmediatamente que hagamos una, ahí en la piedra rodante, ahí haremos las indicaciones, que es un camino muy sencillo. De hecho, es un camino que construyó el gobierno, precisamente Ok. para bajar al monolito. Entonces, no hay mucha dificultad, pero sin embargo, siempre damos todas las indicaciones posibles, ¿no? Para que su Hamid, yo quiero que caminata. por favor me ayudes aquí junto con nuestros amigos del Valle, que aquí el doctor se comprometa y que nos dé una fecha cuando podemos ir allá a tu rumbo, porque esa invitación la tenemos desde el mes de octubre aproximadamente que te conocimos. Y me dijo, Juan, tenemos una salida pendiente con Hamid. Sí, 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 sí. Juan, tenemos una salida pendiente. Y nada más me trae sí, 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 y no me da fecha. Entonces, Juan, Sí, ¿cuándo vamos a esos 7 bellísimos de rumbos? febrero. ¿Se ¿Cómo? podrá? 7 de febrero. No me vas a creer, pero estoy viendo el calendario y también dije 7 de febrero. ¿Va? Vale, Va, 7 de febrero. Ya, Quien se anime, nos vamos a Coatlinchan. ¿Va? va sí. que va. Ya quedamos, ya está grabado, ya no hay cambios, ni mucho menos.
Y bueno, muchísimas gracias, amigo Ya aquí Hamid. todos los amigos están viendo Oh, del Valle, Juan. Ya está sí, guardado, ya está. Sí, claro que ya. sí. Gracias, Juan. Gracias, Esther, por esta oportunidad. No, Y gracias. gracias a toda la gente que nos acompañó, a todos los que nos escucharon, a los que van a ver la retransmisión, a todos. Mando un saludo a los hijos de la Cuenca de México, a la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México, al COCOMTREX, que pertenezco aquí a de la Sociedad de Cronistas de Texcoco también, a los amigos ay, se me van tantos nombres que digo, no, a la maestra Rebeca Mireles también, que es siempre me ha apoyado, me ha invitado a unos congresos muy interesantes. Gracias, maestra Mireles. Yo sé que a lo mejor ahorita no lo ve, pero le gusta ver las retransmisiones. Y a muchas personas, amigos, familiares que siempre me siguen en las redes sociales, muchas gracias, muchas gracias. Ya no me atrevo a decir nombres porque luego dicen, ay, no me mencionas, no, digo, entonces Si no mejores, te ¿no? Mis menciono, familiares, todos los que saben que les mando las mejores vibras y mis mejores deseos y toda la cosa. sí, Jazmín, pues estamos nosotros como página del Valle de México iniciando excelentemente esta sesión de Sabías de Raíz. Que contigo, muchísimas gracias. Gracias porque a pesar de que estás mal de esa garganta, pues aún así estás con nosotros, nos estás dando este espacio. Mira, siempre decimos tenemos una hora y siempre sobrepasamos ese tiempo y todo esto por la importancia que tenemos. Y efectivamente, dices tú, nos podríamos pasar toda la noche y no acabaríamos con este tema que está tan interesante, que esperemos que nos puedas brindar nuevamente otro espacio, Hamid, Claro para que otra sí. ocasión y serás bienvenido, ¿sí? A través de Muchísimas la gracias. Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, que está a cargo del doctor Rodrigo Vega y Ortega y que es miembro también nuestro amigo aquí, Juan Garcés, te vamos a hacer llegar tu constancia, Hamid, y Muchas gracias. muchísimas gracias por este espacio. Y pues no nos queda más que decir a nuestros amigos que gracias por seguir con nosotros, que muchísimas gracias por seguir esta transmisión y que pasen un excelente fin de semana. Juan. Un sabías de raíz, Estéreo, pídelo, por favor. Sí, es que, bueno, no quise tomar un poquito más de tiempo porque siento que tocó demasiados puntos, ¿no? Que yo dije, esto sería un sabías de raíz que, pero ok, a petición tuya. Ya para cerrar, Hamid, nuestra sesión, un dato mega súper curioso que no hayas mencionado y que casi tampoco en todas las charlas que has tenido, un dato curioso que no digas sobre esta historia de tu comunidad. ¿Un sabías de raíz qué? ¿Un sabías de raíz qué? ¿Sabías de raíz que Chacachacán. el, el baptisterio de Coatlinchán fue terminado en un abril de 1730 y la primer persona bautizada fue una niña que se llamaba Juana? Órale. Dato que, Ok, porque dato curioso. Dato Curioso. curioso. curioso y que nadie sabe, Ahora sí ya se 1730. van a enterar. Y la Muchísima gente primer que, persona, fue una niña que se llamaba Juana. Juana. Juan, Y después esa niña falleció a los 2 días. Y después el sacerdote, que era Fray Manuel del Villar, volvió a poner en su acta de defunción: Juana fue la primera que se bautizó en el baptisterio de Coatlinchán. Wow. Oye, ¿sabes si era bueno, era española, era bueno, había una mezcla por ahí, era indígena? Ese dato, bueno, sería Mestiza, porque dice niña mestiza del barrio de Santa Clara, y precisamente Santa Clara queda por ahí, por los parajes donde estaba el monolito. excelente. Pues muchas gracias, Hamid. Ahora sí nos despedimos. Muy amable, Hamid. Un abrazo, nos vemos pronto, ya quedamos. Estéreo, 7 muchísimas de gracias. febrero. Ya quedamos 7 de febrero. Quien se anime, nos lanzamos a Coatlincha. Bonita noche a todos, amigos. Muchísimas gracias por seguirnos y Hasta luego, muchas gracias a todos. hasta luego. Bonita noche, Bonito gracias. fin de semana para todos. Bye. Saludos.